Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro sabatino del programa Sábado del Docente de la Universidad del Norte. Este programa está diseñado y es ofrecido de manera gratuita a todos los profesores, investigadores interesados en dialogar, en comunicar, en debatir aspectos que tienen que ver con la enseñanza de dos áreas bien importantes en la educación, dentro de las áreas fundamentales, como son el área de las matemáticas y el área de las ciencias naturales. Nosotros tenemos orientaciones particulares y nos enriquecemos con los aportes desde las experiencias de aula que distintos colegas maestros nos comunican para intercambio con sus colegas maestros e investigadores y recibir el feedback, la retroalimentación para proyectar un mejoramiento continuo en ese compromiso por ofrecer la mejor educación de calidad que podemos. Como las áreas de matemáticas y ciencias naturales están en todos los niveles educativos, nos acompañan profesores tanto de preescolar, primaria, educación secundaria, media y universitaria. Sean todos muy bienvenidos a esta sesión que corresponde a la sesión número 13 de este año, a partir del desarrollo del confinamiento y el distanciamiento social que establece como método preventivo de la pandemia las orientaciones del Ministerio de Salud. Nuestro programa ha pasado a la plataforma virtual y lo estamos haciendo quincenalmente a solicitud de los maestros que están necesitando muchas orientaciones y enfoques que le ayuden a abordar con calidad su didáctica y poder ofrecer unas plataformas que favorezcan el aprendizaje de los conceptos fundamentales de estas áreas por parte de los estudiantes y que también se contribuya a su formación integral. De esta manera hemos tenido invitados internacionales del más alto nivel, invitados nacionales y también colegas de nuestra propia región, innovadores que han ofrecido sus experiencias para aportar también entre todos, estructurar y consolidar nuestra comunidad de práctica como docentes activos que estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestra actividad. De esta manera, la Universidad del Norte favorece la articulación de la educación universitaria, en posgrado, doctorado, con los niveles básicos de la educación, acercando y articulando los colegios a la universidad. Un gran proyecto de compromiso social de la División de Ciencias Básicas y de la Universidad del Norte. Estamos entonces de cara a apoyar todos los niveles educativos en el desarrollo de mejores ambientes de aprendizaje para los estudiantes y para la formación también de los profesores. Hoy tenemos dos grandes invitados, un colega maestro de la educación media de colegio que nos va a hablar de didáctica de las matemáticas, a apoyar estrategias para la didáctica de las matemáticas. Y a continuación, un profesor investigador de la Universidad del Norte, del Departamento de Física y Geociencias, que aportará su experiencia también para herramientas virtuales para apoyar el aprendizaje de la física. Entonces, son dos aspectos muy importantes de estas áreas que estamos viendo de ciencias y matemáticas. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su participación. Los invitamos a estar muy activos
a través del chat, haciendo comentarios, saludos, preguntas. Este es un espacio de intercambio muy dinámico entre todos. Todas las preguntas que surjan, escríbanlas en el chat para luego al final atenderlas. Muchísimas gracias a nuestros colegas invitados que vienen a comunicar sus experiencias, y lo más importante es que son experiencias de aula, aulas colombianas como muchas en las que participamos los que estamos presentes aquí. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, señora decana de la División de Ciencias Básicas y coordinadora del programa del sábado docente de la Universidad del Norte, Judith Elena Arteta Vargas. A todos los televidentes de esta transmisión en directo del canal de YouTube institucional Uninorte Académico, le doy la bienvenida a esta 13ª sesión del programa Sábado Docente 2020. Hoy tenemos 2 invitados y estaremos atentos a la charla del conferencista magíster candidato, el profesor Andrés Fontalvo Meléndez, que es licenciado en Matemáticas en la Universidad del Atlántico, especialista en didácticas de la matemática, estudiante de la maestría en didáctica de las matemáticas en la Universidad del Atlántico y profesor del Colegio American School Barranquilla. El título de la conferencia a cargo del profesor Andrés Fontalvo Meléndez se titula Construcción de las funciones trigonométricas, una forma didáctica y dinámica mediadas por la TIC GeoGebra. Así que le damos la bienvenida al profesor Andrés Fontalvo Meléndez. Muchas gracias, profesor Roque. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Espero que estén activos en los comentarios. Bueno, la charla que le traemos en el día de hoy o conferencia, titulada Conferencia, mencionada bien por el profesor Roque Antonio Lobo, es una construcción de las funciones trigonométricas, una forma didáctica dinámica mediadas por las TIC, ayudadas con el software GeoGebra. Bueno, primeramente quiero mostrarles de forma general cuál es la funcionalidad del software como tal, porque es dinámico y es una forma interactiva llevada al aula. Primero que todo, es un software que es gratis, es bastante dinámico, lo podemos trabajar en línea con los estudiantes y mostrarles de una forma diferente los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula. Las funciones trigonométricas es uno de los temas más complejos y abstractos que nosotros enseñamos en la media, pero siempre nosotros debemos buscar estrategias didácticas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje. El software GeoGebra lo podemos encontrar en diferentes formas en línea. En una de estas es la 3ª dimensión y tenemos aquí una última actualización que es una realidad aumentada. Asimismo, lo que buscamos en el día de hoy es construir una forma diferente, didáctica y dinámica de enseñar las funciones trigonométricas a partir de este software. Siendo así, nos vamos al software GeoGebra como tal. Aquí se los presento. Aquí tenemos en nuestra parte superior izquierda todas las herramientas, una barrita de herramientas, donde vamos a empezar a construir. Teniendo en cuenta, no podemos perder de vista el objeto matemático y la esencia de las funciones trigonométricas como tal. Siendo así, recordemos que la circunferencia unitaria es la que nos muestra a nosotros el origen y el auge de las funciones trigonométricas. Recordemos también que las funciones trigonométricas parten a partir del conocimiento previo que los estudiantes han tenido en las razones trigonométricas como tal. Circunferencia unitaria, ¿por qué recibe este nombre? Aquí, colegas, les muestro que es por el radio. El radio es de una unidad, en este caso. Vamos a empezar. Aquí tenemos nuestra circunferencia con un radio 1. Debemos tener en cuenta siempre lo siguiente. Las funciones trigonométricas se construyen a partir de las líneas trigonométricas que se forman a partir de esta circunferencia unitaria. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente, que para construirla debemos crear un ángulo. Para eso necesito 3 puntos. Acá tengo mi punto A, necesito tener otro punto cualquiera en la circunferencia, como estos dos que acabo yo de nombrar. ¿Con qué intención? De crear un segmento dirigido para formar así. Nos vamos aquí a la herramienta de IC recta, seleccionamos segmento y unimos nuestro segmento
AB y AC. ¿Con qué intención? De colocar o crear un ángulo aquí. Para eso necesitaba 3 puntos o 2 semirectas o rayas para construir de manera dinámica esta circunferencia. Ahora, para construir ese ángulo nos vamos a esta opción, nos dice ángulo, dice 3 puntos o 2 líneas. Yo le doy clic a los 3 puntos que acabo de colocar y recordemos que los ángulos en las funciones trigonométricas crecen en sentido contrario de las manecillas del reloj. Asimismo vemos que apareció el ángulo alfa, que tiene una medida aquí 45.55 grados. Para eso yo enseguida debo ir mirando si lo que estoy elaborando está dinámico. Es decir, que si se está moviendo y hay una variación, se está moviendo el punto C, hay una variación del ángulo alfa. Entonces, a partir de esto, aplico lo que le comentaba anteriormente. Debo construir las líneas trigonométricas que se forman. Estas funciones trigonométricas las debemos relacionar directamente con la construcción de las razones trigonométricas y así los estudiantes van a encontrarle sentido y una relación lógica a la abstracción que de pronto nosotros les estamos enseñando en el aula. Para eso nos dirigimos aquí a otra vez a rectas y seleccionamos recta perpendicular o recta paralela. Para lo siguiente, recordemos que una recta perpendicular, que fue la que escogí en este caso, es una recta que pasa por un punto y forman ángulos de 90 grados. Se colocó esta recta que me la marcó el software como una letra H. Para eso yo quiero encontrar la intersección de la circunferencia con dicha recta. Me voy a esta opción aquí de punto y coloco intersección. Doy clic en la circunferencia y en la recta H. Efectivamente, vemos aquí que el punto E acabó de aparecer. Entonces tengo esta recta H, yo no la quiero aquí porque yo lo que necesitaba era encontrar este punto. Simplemente me dirijo aquí a mano izquierda, a vista algebraica, y ¿qué hago? Desvisualizo ese valor de la recta. ¿Cómo? Le doy clic donde aparece el circulito en azul y ella desaparece. ¿Con qué intención? De crear este segmento de E, que viene siendo mi primera línea trigonométrica en mi circunferencia unitaria. Ahora, ese punto, nuevamente me voy aquí a la opción Elige y Mueve y miro si está de forma dinámica con esa línea trigonométrica que acabo de construir y efectivamente puedo notar que sí. Esta es una línea trigonométrica vertical. Ahora necesito la línea trigonométrica horizontal y relacionar enseguida con el concepto de razones trigonométricas. Para este proceso hago exactamente el mismo anterior. ¿Cómo así? Escribo otra vez recta perpendicular, pero ahora quiero que pase por este punto y sea perpendicular al eje Y. Se me formó una recta J. ¿Qué hice después? Busqué la intersección entre la circunferencia unitaria y la recta J. Me dirigí aquí, como ya lo utilicé, me aparece enseguida. Le doy clic a la circunferencia y doy clic a la recta. Se me formó el punto G. Nuevamente, identifico la recta que quiero ocultar, voy a la vista algebraica J y desaparece. Creo mi segmento GD y nuevamente verifico si a lo que llevo hasta el momento es dinámico, es decir, no está quieto. Ahora, aquí viene un proceso importante en la enseñanza de este tipo de funciones trigonométricas. Recordemos lo siguiente. Si nosotros demostramos las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, nosotros conocíamos que la anchura o el movimiento que tenga sobre el eje X corresponde a la función coseno. Y la altura de esta misma, en este triángulo rectángulo, corresponde a la función seno. Pero recordemos también que las funciones trigonométricas fundamentales son 3, es decir, me faltaría una. ¿Quién sería ella? La función tangente. ¿Qué relación tiene la función tangente con respecto al triángulo rectángulo? Recordemos que es una prolongación, una motesia de este mismo a partir de este punto. Entonces, para hacer que aparezca aquí la función trigonométrica, es decir, la línea trigonométrica que me representa la función tangente, debo hacer el mismo proceso, pero con relación a este punto. Entonces me voy a línea perpendicular, doy clic en el punto B
y en el eje X. Me apareció la recta L. Ahora, este segmento que tengo aquí, el G, lo voy a desvisualizar. ¿Con qué intención? Ya nos vamos a dar cuenta. Aquí está el segmento G, lo busco aquí en la vista algebraica, radio 1, circunferencia unitaria, y voy a trazar una recta. Recordemos que por el postulado de una recta por 2 puntos pasa exactamente una recta y esta es única. Recordemos los postulados y teoremitas de Euclides. Ahora, la intersección de estas dos rectas, yo la necesito para crear un punto, para que me aparezca un punto que yo voy a necesitar. Le doy clic a la recta L y le doy clic a la recta M. Me apareció aquí el punto H. Siendo así, ya yo no quiero que me aparezca esta recta M, sino que la quiero desvisualizar para que se me convierta en un segmento y sea mi razón trigonométrica que quiero determinar, es decir, mi línea trigonométrica. Nos vamos nuevamente al M, lo desvisualizo y desapareció. Ahora, L, la busco aquí en la vista algebraica, ella me desaparece. Pero como yo tengo mi ángulo aquí, no lo puedo dejar solo. Debo crear mi segmento que me esté señalando dicho ángulo. Le doy clic aquí al punto A y al punto que tomé como referencia de línea trigonométrica de la función tangente. Ahora, estos punticos que me aparecen aquí, si yo le doy clic derecho, puedo quitarlos. Simplemente le doy etiqueta visible y ellos me desaparecen. Ahora, verifico nuevamente que el proceso que estoy realizando sea dinámico. Todo gira en torno al punto C. Miremos a ver si es verdad que son mis líneas trigonométricas. Efectivamente, yo puedo evidenciarlo si seguimos los niveles de aprendizaje de Van Giel. Mediante la visualización, tenemos lo siguiente. En cada uno de los cuadrantes van a encontrar una relación entre mis líneas trigonométricas. Para cada uno, tercero, cuarto, primero y segundo cuadrante, voy a encontrar una relación. Ahora, ¿de quién depende cada una de las construcciones que yo tenga? Del ángulo que yo haya determinado aquí. Para esto, ¿qué necesito? Necesito buscar una pareja ordenada que me represente la función que pretenda graficar y tenga una relación directa con el ángulo. ¿Cómo así? Me dirijo aquí a mi barrita de entrada. Voy a escribir una parejita ordenada. Pero ¿de quién depende todo el movimiento del punto C del ángulo alfa? Me dirijo aquí, lo busco en mi barrita donde me aparecen todos los elementos que tengo graficados y escojo el ángulo. Y voy a escribir su imagen a partir de la función trigonométrica que yo pretenda graficar a partir de este movimiento en la circunferencia unitaria. Siguiendo el orden, nosotros comenzaríamos con la función trigonométrica seno. ¿Seno de quién? Seno, y quiero que esté relacionado directamente con el ángulo. Y coloco el ángulo alfa. Si nos dimos cuenta, doy enter, me apareció un puntico aquí que aparece con la letra L. Le doy clic derecho y le voy a cambiar el nombre. Clic derecho y me voy a renombrar. Y que le voy a colocar la función que me está representando. Seno de alfa. ¿Con qué intención? Que cuando yo coloque, digamos que de manera dinámica, la función, ella me esté nombrando y nosotros podamos diferenciarla, en este caso los estudiantes, y poder mirar su trayectoria y recorrido. Asimismo, quiero cambiarles el color. A ese punto le doy clic derecho, propiedades, y por ejemplo le coloco el color azul. Quiero cambiarle el estilo, que el tamaño sea un poquito más grande, también puedo hacerlo. Así aprovecho que ya abrí esa ventanita, trato de cambiar cada uno de estos segmentos con colores totalmente diferentes. Por ejemplo, vamos a colocar aquí amarillo, la función seno como la coloqué azul y su razón trigonométrica o línea trigonométrica es esta que tengo aquí, la voy a colocar del mismo color, y esta que tengo aquí que me representa la línea trigonométrica de coseno, la puedo colocar con, digamos que con morado. Ok, entonces cierro. Ahora voy a mirar lo siguiente. Si este punto C, recordemos que fue el que colocamos desde un principio, yo lo comienzo a mover
se supone que la función seno me debe mostrar su recorrido. Vamos a ver si lo que llevamos hasta el momento, si me lo permite. Efectivamente, el punto C, cuando llego aquí a 0, empieza a mostrarnos el recorrido de la función. Pero yo quiero que como cada una de estas me aparezca, pero también su trayectoria, recorrido o rastro. Entonces doy clic derecho y activo su rastro. ¿Qué voy a encontrar si doy clic derecho a este punto? Que cuando yo mueva el punto C, es decir, el que tengo aquí, se me va a activar una herramienta que se llama animación y vamos a ver qué ocurre. Le vamos a mostrar a los estudiantes la construcción de la función seno, no de manera estática como la encontramos y con lo que contamos de pronto con un tablero normal, sino a partir de la teoría que se construye de la circunferencia unitaria, teniendo en cuenta sus líneas trigonométricas, vemos su recorrido con cada una de ellas. Ahora, la idea de este taller o conferencia es que veamos cada una de las funciones trigonométricas. ¿Sí es claro? Entonces yo quiero ver lo siguiente. Bueno, ya tengo mi función seno. Vamos a colocar el punto C aquí para graficar nuestra función coseno. Seguimos el mismo proceso. Armamos nuestra parejita ordenada que está ligada o que está directamente relacionada con el ángulo. Colocamos el ángulo. Este ángulo, dependiendo que el software que nosotros estemos utilizando, puede aparecer cualquiera de otras letras, de estas otras letras griegas que representan un ángulo. En nuestro caso particular es el ángulo alfa. Y su imagen va a ser la función que queremos, en nuestro caso es coseno de el mismo valor de alfa. Y vamos a identificar que apareció otro punto aquí. Este punto también le cambio el color, como les mencionaba ahorita. Se lo colocamos acorde a la línea trigonométrica que me representa, que coloqué morado. Le cambio el estilo para que quede también del mismo tamaño de la función seno. Clic derecho a ese punto. Lo vamos a renombrar. ¿Qué nombre le vamos a colocar? La función que me representa. Seno del ángulo alfa. ¿Con qué intención? Veamos su recorrido. Identifiquemos que me está representando a la función trigonométrica coseno. Entonces le doy clic derecho y quiero ver su rastro. Se lo activo y trato de darle aquí reproducir la animación y mirar si efectivamente las dos funciones que llevamos ya se están construyendo de manera dinámica en el aula. Efectivamente, pero no le activé el rastro. Entonces doy clic derecho aquí y lo activo y doy clic derecho aquí y lo activo para cada uno. Y efectivamente me muestra lo siguiente. Cuando estamos enseñando las funciones trigonométricas, primero comenzamos con cómo se construyen y posteriormente vamos avanzando poco a poco en su análisis. Entonces, a partir de una creación y construcción dinámica que haga el mismo estudiante, podemos encontrar un análisis más significativo. Es decir, si yo quiero mostrarle a los estudiantes cuáles son los puntos de corte de la función seno, de la función coseno, con relación a sus líneas trigonométricas, y ellos mismos la elaboran, entonces el aprendizaje va a ser significativo, relacionando esta teoría que estoy presentando aquí con los niveles de aprendizaje que presenta Van Giel en relación a la visualización de los software en geometría, en particular en este software GeoGebra que estamos tratando de representar las funciones trigonométricas. Asimismo, nosotros no simplemente podemos crear las funciones trigonométricas fundamentales, sino que también podemos crear sus inversas, que es uno de los aspectos más interesantes, porque mediante esta construcción podemos casi que abordar todo el concepto y todo el contenido y aplicación de las funciones trigonométricas en la vida real y en el aula. Asimismo, podemos ir relacionándole estas funciones trigonométricas como las funciones de onda que nos encontraríamos más adelante en física o paralelamente en el grado décimo en física, como las ondas senodiales. Bueno, ahora viene mi angulito, alfa nuevamente, mi pareja ordenada, alfa y la función que quiero que se elabore o que se construya o que aparezca aquí a partir de las funciones trigonométricas. Tangente del mismo ángulo alfa. ¿Y qué voy a encontrarme? Con este punto que aparece aquí, si lo ven, pero antes de eso debo darle Enter. Le doy clic derecho
Lo renombro, le voy a colocar tangente de alfa, para yo saber que ella me va a representar, ese recorrido me va a representar la función tangente. Le cambié el color. ¿Qué color le coloqué a la línea trigonométrica que me representa? Amarillo. Entonces le coloco también ese punto amarillo y agrando un poco más su estilo. Digamos que aquí en 5. Cierro aquí y le activo el rastro que me faltó aquí. Entonces le doy reproducir. Y en ese movimiento circular uniforme que me está representando aquí la función trigonométrica unitaria, radio 1, yo puedo ver en un mismo gráfico y en una misma construcción las tres funciones fundamentales de la trigonometría, como lo son seno, que es nuestra azul, coseno, que es nuestra moradita, y tangente, que la tenemos aquí representada de color amarillo. Entonces, es una forma muy fácil de analizar las relaciones existentes entre las funciones trigonométricas fundamentales y las funciones trigonométricas inversas. ¿Cómo así? Recordemos que nosotros le presentamos a los estudiantes. Identifiquemos cuál es el dominio de una función, cuál es su rango. Aquí a uno le presenta a los estudiantes, bueno, teorema, el rango de la función seno y coseno es desde -1 hasta 1. Ahora, ¿por qué razón? Si el estudiante está construyéndola y se da cuenta que la altura máxima que va a tomar la función seno, en este caso, va a ser 1, porque aparece de la circunferencia unitaria o circunferencia de referencia, y que su valor mínimo también va a aparecer por aquí en -1, y relacionan los conceptos de dominio y rango que ya poseen como saberes previos, ni siquiera va a haber una pregunta de por qué razón su rango va desde -1 hasta 1. Asimismo, si relacionamos el dominio y decimos, bueno, el dominio de una función seno y coseno son todos los reales. Y entonces los estudiantes tendrán por qué preguntarlo. No, si lo relacionamos directamente con que el dominio está dado por todos los valores que toma la variable independiente X. Asimismo, como les mencionaba anteriormente, voy a identificar o voy a tratar de mostrarles a ustedes, digamos que una relación entre las funciones inversas. Tenemos la función tangente, fue la que dejé hasta el momento aquí. Voy a reproducirla para que veamos el punto aquí, darle a reproducir aquí. ¿Cuál es la inversa de la función tangente? Tenemos que es nuestra función con tangente o tangente. Entonces, yo les digo a los estudiantes, bueno, su función inversa es tangente porque al multiplicarla tangente por cotangente da como resultado -1. El estudiante puede que me entienda el proceso algebraico que yo aplique, pero si vemos una visualización mediante un software de manera dinámica y una visualización geométrica, como lo representa una experiencia, y en la cual el estudiante va a estar interactuando con el conocimiento como tal y lo está palpando, el estudiante va a ver lo siguiente. Voy a graficar la función cotangente. Todas están con relación a mi circunferencia unitaria, es decir, también van a estar ligadas al ángulo alfa y su parejita ordenada, en este caso, la función que quiero construir, cotangente de alfa. Siguiendo con esta teoría, me debería aparecer un puntico que me represente esta función. ¿No me aparece? Bueno, sí me aparece. ¿Dónde está? Está ahí. Miren lo que apareció aquí arribita de la función tangente. Le doy clic, lo renombro. ¿Qué función es esta? Cotangente de alfa. Y enseguida voy a entrar a un análisis visual y le colocamos un poquito más de análisis y podemos relacionarlo con abstracción y con algebraico. Le voy a activar el rastro y voy a cambiar el color para que el estudiante, a partir de su construcción, él mismo trate de encontrar sus diferencias. Entonces, si notamos eso, vamos a ver que el estudiante te va a dar una respuesta. Vamos a ver, aquí si muevo esto, aquí, nos va a dar una respuesta producto de lo que él está construyendo, no producto del razonamiento que el profesor está haciendo. Que desafortunadamente en matemáticas tenemos esa inconveniente según las pruebas PISA. Nosotros estamos trabajando a partir, los estudiantes, perdón,
a partir de lo que el docente nos enseña. En cambio, si nosotros colocamos a que el estudiante construya su propio conocimiento, él está trabajando sobre lo que él está viendo que está sucediendo. Entonces, eso es una forma de llamarle más la atención a los estudiantes en cuestiones de que se guíen por las matemáticas y quitemos el paradigma que tienen los estudiantes que la matemática es demasiado compleja, solo porque no le encuentran relación a lo que están retratando. En cambio, vamos a darle aquí reproducir y aparece esto. Aparece esto con las funciones. Me falta activar el rastro de la función tangente, se lo activo, le doy clic aquí y me voy encontrando con lo siguiente. Miren su representación gráfica. ¿Ustedes creen que si le presentamos esto a un estudiante, voy a rodarlo un poquito, él va a preguntar por qué razón son inversas? Si efectivamente lo visualizamos enseguida, lo primero que te va a decir el estudiante es que son, con palabras de ellos, es lo contrario. Profe, señor, mister, miss, es lo contrario. Entonces nosotros podemos partir de aquí para llegar a lo algebraico y decirle por qué razón se dice que esas funciones son inversas. Asimismo, quiero mostrar las propiedades inversas de la forma gráfica de estas funciones teniendo en cuenta lo siguiente. Ya hice la de la función tangente con la función cotangente. ¿Cuál es la función inversa de coseno? Tenemos que es secante, entonces armo mi parejita ordenada alfa, coma, secante de el mismo valor del ángulo que tengo en mi circunferencia unitaria. Y le doy enter, me aparece el mismo punto con la misma letra porque yo lo he renombrado en todas mis ocasiones. Secante del ángulo alfa. Doy clic y hago el mismo procedimiento. Todo este protocolo te los coloco ahora visible para que ustedes puedan ver cuáles fueron cada uno de los pasos que se realizaron para la construcción dinámica de las funciones trigonométricas y sus funciones inversas. Particular, voy a colocarle un color, digamos, este verde, para que evidenciemos nuestro cambio. Ok, aquí está, le cambio el color, digamos que azul, bueno, no creo que sea mucho, rosadito aquí. Activo el rastro, está activado. Vamos a verificar que está activado el del coseno, están activados. Y miro su relación de manera dinámica. Entonces nos vamos a encontrar que en su punto máximo y en su punto mínimo, es decir, donde teníamos lo que teníamos como rango, que era desde menos 1 a 1, para la función inversa vamos a encontrar todo lo opuesto, que hasta donde ella llegaba en la función coseno, desde 1 hasta menos 1, ella no va a tocar esos valores internos o entre medio de esos dos intervalos, de menos 1 a 1, sino por contrario, ya aquí el rango comienza a cambiar, sería desde 1 hasta infinito y aquí vendría desde menos infinito hasta menos 1. Esto es una forma gráfica que el estudiante puede identificar la relación si lo direccionamos teniendo en cuenta los saberes previos que hayan obtenido a partir de las fundamentales como son seno, coseno y tangente en el análisis de las funciones trigonométricas inversas. Si estamos viendo y analizando bien, estamos abordando casi todo lo que tiene que ver con funciones trigonométricas como tal. Y nos faltaría la función seno y su respectiva inversa. Ahora, ¿quién sería la inversa de la función seno? Sería mi parejita ordenada de alfa con relación a la función trigonométrica inversa que me representa, que en este caso es cosecante de mi mismo ángulo alfa. Entonces cierro mi paréntesis y apareció por aquí mi punto I. Nuevamente siempre me va a aparecer así porque yo siempre lo estoy renombrando. Cosecante del ángulo alfa y le agrego todo lo que le hemos agregado hasta el momento. Miren que es muy fácil su construcción, es lo más llamativo del software. Le coloco, digamos que este tipo de azul, cambio su estilo más grandecito y activo su rastro. Al momento de activar su rastro y darle reproducir, encontramos esta relación. Miren que aparecen con los mismos colores.
Vamos a cambiar el color a 1 para que evidenciemos también, siguiendo con la teoría de Evangel, que la visualización es de vital importancia al momento de presentarle el conocimiento a los estudiantes. Aquí tenemos esto. Miren aquí. Vemos aquí también algo muy parecido de lo que pasa con la función coseno y con la función secante. Encontramos que en los puntos máximos y los puntos de inflexión de cada curva, encontramos que aparece otra función, en este caso particular de la función cosecante, perdón, y la función seno. Entonces, el estudiante al momento de construir eso y le aparecen, por ejemplo, voy a colocar aquí que aparezcan cada una de las funciones trigonométricas que hemos elaborado, ellos cuando le presentemos esto, que por lo general se lo presentamos, digamos que en un libro en físico, bueno, estas son todas las funciones fundamentales y las trigonométricas inversas de cada una a partir de la circunferencia unitaria. Otra cosa totalmente diferente a que el estudiante la cree y el mismo coloque a que se construyan cada una a partir de la experiencia propia que ellos hayan tenido. Entonces, vemos aquí, le presentamos esto siempre al estudiante. ¿Qué entienden? Cuando se lo presentamos de manera estática, no entienden absolutamente nada. Si les colocamos a graficar esto a mano, ellos hacen de pronto la gráfica lo más parecido a la realidad, pero porque la aprendieron de memoria, cosa totalmente diferente si la construimos a partir de este software llamado GeoGebra. Entonces, esta es la invitación que les dejo y lo que les prometí sobre el protocolo de construcción. Nos vamos aquí a vista, protocolo de construcción, y aquí yo lo voy a agrandar un poquito y él me muestra todo lo que construí de forma dinámica. ¿Cómo? Miren aquí cómo se van construyendo cada uno de los pasos que yo realicé a partir de la circunferencia unitaria. Cada uno de los pasos me muestra cuáles fueron los segmentos que creé, las líneas trigonométricas que creé y cómo van cambiando estas a partir de las adaptaciones que se le iban realizando. Esto lo puede crear el estudiante y no hay un aspecto más llamativo en la didáctica, como lo menciona Brusov, que el estudiante trate de crear su propio conocimiento y razones sobre los saberes previos que él posee. Y si lo direccionamos con que los niveles de aprendizaje hasta la media están dados hasta el segundo, que es la visualización y la orientación, con la guía del docente podemos evidenciar este aprendizaje de manera significativa en la trigonometría como lo tenemos hasta el momento. Aquí aparece, aquí cualquiera me puede decir, ¿y por qué no se armaron las gráficas? Porque yo debo darle reproducir. Estos fueron cada uno de los pasos y yo debo darle aquí reproducir para que cada uno de mis gráficos que coloqué, en este caso las funciones trigonométricas, me aparezcan en mi software de manera dinámica. Espero que haya sido de mucho provecho este espacio y la invitación es a que tratemos de diseñar y aplicar este tipo de software en las clases de matemáticas para que éstas sean más didácticas y dinámicas, facilitando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la universidad por la invitación a este aspecto tan importante. Muchas gracias, Andrés Fontalvo, por tu aporte de tu experiencia docente en el aula y compartirla con nosotros, todos los profesores atentos a esta manera muy didáctica en la construcción de las funciones trigonométricas, las fundamentales inversas. Al final tendremos una sesión de preguntas, así que los invitados, por favor, en el chat compartan sus preguntas y al final tenemos una sesión de preguntas. A continuación, damos paso a la próxima conferencia a cargo del profesor magíster Darío Castro, que nos va a hablar sobre el uso de los software especializados como tableros en clases de matemáticas y física. El profesor Darío Castro es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Matemáticas y Física, especialista en Ciencias Físicas en la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Física en la Universidad Nacional también de Colombia, y es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Física y Geociencia de la Universidad del Norte. Así que estamos atentos a la charla del profesor Darío Castro, el uso del software especializado como tablero en clases de matemáticas y física. Adelante, profesor Darío Castro.
Gracias, Roque, y gracias a este programa al cual pertenezco ya desde que inició el programa Sábado del Docente. Y hoy lo que quiero compartir es mi experiencia en este proceso de virtualidad, de lo que se está haciendo en todo este proceso de cómo dar clases, que para nosotros los que enseñamos o tratamos de enseñar alguna asignatura que tenga que ver con ecuaciones, que tenga que ser con escribir cálculos, nos cuesta un poco más de trabajo. Y entonces hemos pasado por diferentes etapas en este proceso. Como les digo, lo que quiero compartir con ustedes es mi experiencia en cuanto a escribir y a dar las clases. Yo soy profesor de física en la Universidad del Norte y eso es lo que quiero compartir. No fue fácil hacer esta transición acostumbrado a dar clases frente a un tablero con los estudiantes allí frente a uno, y lograr llevar a que tuviéramos esa forma de escribir también fue difícil. Entonces, lo que quiero compartir son dos cosas fundamentales, lo que he llevado hasta ahora, ¿no? Este proceso empezó primero dando las clases usando diapositivas, con los ejercicios llevados resueltos. Y gracias a la evaluación docente que hacen los estudiantes de nuestras clases, en esa evaluación los estudiantes me recomendaron que mejor no llevara los ejercicios resueltos, sino que los hiciéramos en clase. Eso fue como un reto para mí, porque eso fue en el primer semestre de este año. En el curso intersemestral de este año, entonces empecé a probar un software para resolver los problemas directamente en el momento en que estaba dando la clase, en el momento de la clase sincrónica. He encontrado dos software que son los que yo he trabajado, pero hay otros más que ahorita les puedo mostrar para el desarrollo de estas clases. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y los software que he usado en este tiempo, fundamentalmente, son el Scientific Workplace y el AXMAT. Ambos software son software de uso no libre. Sin embargo, sus versiones permiten que uno pueda tener acceso a ellos para usarlo de esa forma, como tablero. El primer software del que voy a hablar es el Scientific Workplace. ¿Sí? Ese es el primero que quiero hablar. Es un software que conocemos acá desde hace ya bastantes años, que hemos hecho con él muchísimos escritos, hemos hecho textos, se han escrito artículos, y es un software que para nosotros es conocido. Es un software especializado para escritura técnica, ¿sí? Eso es lo que es el Scientific Workplace. Va en este momento en su versión 6. En las versiones anteriores tenía una estructura un poquito diferente, pero en general la pantalla se sigue manteniendo tal cual como la estamos viendo ahí, y ahorita les explicaré en detalle directamente con el software. El otro software que he usado ahora en estos últimos tiempos, en este semestre sobre todo, y en el intersemestral que desarrollé este año, se llama, así como lo ven en pantalla, AXMAT. Es un editor de ecuaciones interactivo WYSIWYG. Entonces, entremos en detalle. ¿Qué es el Scientific Workplace? El Scientific Workplace es una integración de una herramienta técnica de escritura llamada LaTeX y
álgebra y cálculo computacional. Eso es el Scientific Workplace. Es una integración de un sistema completo de escritura llamado LaTeX, que es técnico, es un sistema de escritura para procesar textos técnicos, fundamentalmente textos matemáticos, textos que lleven muchas ecuaciones, pero el software, el Scientific Workplace, integra álgebra y cálculo computacional. En la universidad contamos con la licencia de este software, pero como les digo, la versión, ellos tienen una versión libre que funciona para el propósito de usarlo como tablero, y los estudiantes pudieran tener una versión en esa página que está ahí, en esa dirección, que es un visor que ellos pueden usar como tablero. ¿Qué es lo que podemos hacer con Scientific Workplace? Primero, crear un documento. Eso es de lo primero que uno usa el Scientific Workplace, para crear un documento. Una vez que uno lo crea, puede editarlo y puede componerlo. ¿Qué significa componerlo? Componerlo significa que le dé toda la estructura, toda la edición a un documento muy complejo, como un libro, por ejemplo, y entonces uno puede terminar teniendo, a partir de este software, un documento final complejo en formato PDF, por ejemplo. ¿Sí? Pero la integración que él trae permite hacer ese tipo de gráficas como la que estamos viendo, que es una gráfica de revolución, la puede generar el mismo software. Entonces tiene toda esa integración. Entonces, ¿qué es lo que integra? Integra un sistema de procesamiento de palabras, ¿sí? De escritura de ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Que ese es el LaTeX, ¿sí? Que de él no vamos a hablar en esta charla, no vamos a hablar del uso del LaTeX, sino del uso del Scientific Workplace como tal, como tablero. Y tiene un sistema de computación algebraica incorporado en el que podemos hacer cálculos y gráficas directamente. Gráficas en 2D, gráficas en 3D, podemos hacer solución de derivadas, solución de integrales, solución de matrices, estadística, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales. Entonces, todo eso lo podemos usar dentro del Scientific Workplace. ¿Y qué es la XMath? Es un editor interactivo de ecuaciones WYSIWYG, que se pronuncia así como está ahí escrito, WYSIWYG. Y es un acrónimo de lo que significa What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. ¿Por qué ese nombre? Porque hay editores de texto, por ejemplo, todos estos editores de la gama del Office, Word, por ejemplo, lo que uno está viendo es lo que obtiene. Pero hay editores de texto, procesadores, sistemas de escritura, como el LaTeX, en el que lo que uno escribe, si no lo procesa, no tiene lo que ve. Entonces, esos son sistemas que no son WYSIWYG, ¿sí? En cambio, este es un editor WYSIWYG. Además de eso, en la búsqueda de cómo hacer que mis estudiantes recibieran mejor, cómo percibieran las ecuaciones y la solución que hacíamos directamente ahí en el momento de la clase, me llevó a la búsqueda de muchas tableros colaborativos, de los tableros colaborativos. Algunos son libres, como el WebArt, el Twidla, el iDrew, son libres, el Jamboard, y otros como el Scribbler, el Sketchboard y el Scratchwork son software que hay que pagar para tenerlo. El Miro es un excelente software para escribir ecuaciones, y si nos queda tiempo haremos una prueba en cada uno de estos tableros colaborativos, pero con la diferencia que para usar estos tableros colaborativos, o uno se vuelve muy experto usando el mouse para escribir, o tiene una tableta digitalizadora o una tableta táctil en el que uno pueda escribir, ¿sí?
Entonces eso son de ese estilo de tableros colaborativos. Pero también hay otras herramientas que las puede uno usar para hacer más interactiva la solución de un determinado ejercicio, como son el Maple Calculator, el Maple Cloud y el Wolfram Alpha, que es de lo mejor que hay libre en Internet para hacer cálculo computacional, álgebra computacional, y que los estudiantes vean las soluciones. A veces uno le trata de construir una gráfica y no le queda de pronto como debería ser correctamente, y allí puede manipular cosas. Y hay herramientas como las que están aquí a la derecha, que se llama Quizzes y Kahoot y Padlet, que son herramientas que si nos queda tiempo les mencionaré su uso, pero que en estas diapositivas que en algún momento se les compartirán están los enlaces a cada una de esas páginas. Además les dejo aquí un enlace de los mejores 11 tableros que tienen integración con matemáticas, que tienen integración con la web, que funcionan en diferentes plataformas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Voy a empezar directamente con el Scientific Workplace. Y lo primero que hay que hacer es ir a la página del Scientific Workplace y descargarlo. Es lo primero que hay que hacer. En esta página, que esa es la primera pantalla que encuentran, van a encontrar aquí una sección que dice Download, Free Trials. Y en esta van a descargar el software, en este caso la versión que ofrece la empresa, ofrece varias versiones por un periodo de 30 días, pero después de los 30 días puede seguir funcionando como tablero, pero las funciones de hacer cálculos o de hacer cosas computacionales complejas empieza a desactivarse después de los 30 días. Pero la función de tablero, que se puede usar como tablero, sigue funcionando. Ellos ofrecen varias versiones, uno que se llama Scientific Workplace, el otro se llama Scientific Work y el otro se llama y ofrecen una versión que se llama el Scientific Beaver, que está más abajo, y ofrecen estas versiones para Windows y para Mac. Una vez que uno lo descarga, lo instala, entonces le sale esto. Él me está sacando aquí un mensaje de que la licencia no está. Entonces les voy a mostrar las dos versiones que hay actualmente funcionales y que la empresa todavía da soporte. Una es esta versión que están viendo en pantalla. Es la versión 6 del Scientific Workplace. Otra es la versión de la cual es la versión con la que yo trabajo. La interfaz es el grupo de herramientas que tenemos ahí. Y vamos a, primero que todo, a crear un documento en blanco. Entonces, cuando uno le sale, los que ya están familiarizados con LaTeX van a entender que es un archivo tipo artículo, tipo libro, tipo reporte o presentaciones. Pero, como les dije, hoy no es día para hablar de LaTeX, sino que vamos a ver cómo usar esto como tablero. Entonces, vamos a empezar con un documento en blanco. Y veríamos eso de esta manera. El documento, las herramientas que me permite esto, tiene para escribir aquí fracciones. Vamos a aumentarle el tamaño. Para escribir fracciones, para escribir raíces, para escribir exponentes. Y tiene todas las demás funciones matemáticas que nosotros necesitamos para usar. El software permite manejarlo con el teclado. Es decir, hay una serie de comandos de tecla, de combinaciones de tecla,
que permiten a nosotros sacar los símbolos. Entonces empecemos por aquí, el botón de nuevo, botón de abrir, típico en todos los software, guardar para convertir a formato PDF. Y este botón, que es el importante para lo que queremos hacer, es un botón que me permite intercambiar entre texto y matemáticas. Entonces, si nosotros vamos a escribir un texto, entonces ahí está en formato texto. Él viene predeterminado para que salga en color negro, pero podemos nosotros cambiarle los colores. Pero si queremos escribir algo en formato matemático, entonces le damos clic y él cambia a formato matemático. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo escribir x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y a lo que está en modo matemático sale en color rojo. Este es el botón, digamos, que es fundamental para nosotros. Puede hacerse también escribiendo control M o control T para cambiar con el teclado y no tener que estar yendo aquí a este botón para intercambiar entre texto y matemática, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esta es la forma de cómo cambiar el tamaño de la letra. En letra tamaño grande, un poco la máxima que es huge, large. Al principio cuesta un poco de trabajo porque estamos acostumbrados a trabajar en procesadores como el Word, donde uno le dice, no, voy a escoger tamaño 12, tamaño 8, tamaño 4, pero después uno se acostumbra. Luego tiene aquí cómo debe ir el texto, hacer listas numeradas, hacer listas de bolitas, hacer texto centrado, alineado a la izquierda, alineado a la derecha, un párrafo, etc. Y aquí tiene para ir haciendo diferentes ítems que tiene un texto, por ejemplo, secciones, párrafo, parte, capítulo, y uno puede ir armando su documento directamente aquí. Hasta ahora les estoy mostrando, digamos, cuáles son los botones de cada uno de este software. Y además aquí está, pues, lo tradicional que aparece en todos los procesadores, negrilla, inclinado, deshacer. Y aquí hay un botón importante, que es el botón insertar una imagen. Entonces la imagen, digamos, se escoge tiene todos estos formatos, todos los formatos que uno conozca, él casi que los acepta. ¿Sí? Entonces, ahí entonces, por ejemplo, digamos que vamos a meter esta imagen. Ya escogemos la imagen y aquí en la imagen ya nos queda nuestra imagen. Y también, al igual que en los procesadores que conocemos, podemos ajustar el tamaño de la imagen y entonces vamos montando lo que necesitemos. Este software permite también publicación vía web, o sea que podemos exportar nuestro documento a un formato HTML para subirlo en alguna página, para subirlo en algún blog, etc. ¿Qué más tenemos de estos botones que están aquí? Para poner pies de página, para poner una nota, para hacer una referencia, para poner un texto, para meter una citación. Este es cuando ya uno quiere usar el software ya como editor, ¿sí? Pero nuestro objetivo hoy es aprender a usarlo como si fuera un tablero, ¿verdad? Aquí para introducir código látex, para hacer procesamiento de código látex, para importar, y estos que son los botones fundamentales donde aparecen las funciones básicas. Acá a la izquierda aparecen inicialmente todas las letras griegas
que hay una forma práctica de sacarlas y es con el teclado cuando ya uno va mirando que se va volviendo como un poco más experto, y es control G y la letra, por ejemplo, si hundo control G A me sale alfa, si hundo control G B me sale beta, si hundo control G F me sale phi, y así sucesivamente. Pero también tenemos las letras mayúsculas, griegas, tenemos todos los símbolos que se usan en matemáticas, y con el tiempo uno va aprendiéndose los comandos de estos símbolos. Todos los símbolos que existen en matemáticas aquí los tenemos, con una ventaja con respecto a los procesadores como Word. Y es que aquí las ecuaciones no son imágenes. Aquí las ecuaciones son texto plano. No son imágenes como en Word o PowerPoint, etc. Donde cada ecuación que uno inserte es una imagen, se convierte en una imagen. Entonces, esos son fundamentalmente el frame, la interfaz de lo que se usa en Scientific Workplace. Entonces, empecemos por crear un documento, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a resolver un ejercicio y ese ejercicio es un ejercicio de física, en este caso un ejercicio de leyes de Newton, por ejemplo, y lo primero que vamos a hacer es pues escribir nuestro enunciado. Requiere que, así como nosotros escribimos el enunciado, si lo fuéramos a hacer en una presentación de PowerPoint, también lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio. Podemos ponerle un título a esto y lo primero que vamos a hacer, digamos, es, bueno, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es, digamos, ponerlo centrado y diga solución de ejercicio en clase. Bien, entonces busquemos, digamos, nuestro enunciado de lo que queremos hacer. Entonces, digamos que voy a tener lo siguiente. Aquí estoy usando la otra versión y digamos esta versión que es la anterior permite simplemente es más ancho, pero quiero llevarme el texto para allá simplemente. Entonces ya esto que voy a hacer ya no está centrado, entonces le digo que es body text y él empieza a escribir. Aquí porque yo lo tengo, se ve grande porque lo tengo ampliado, pero él se ajusta. Entonces, ¿qué quiero que aprendamos? Bueno, primero quiero que vean que aquí dice, bueno, 15 grados, pero yo no, yo quiero esto en formato matemático. Entonces lo pongo en forma matemática y automáticamente se pone en rojo, ¿verdad? Entonces escribo mi texto. Se están sacando bloques de granito de una cantera por una pendiente de 15 grados por razones ecológicas. También se está echando tierra en la cantera para llenar los agujeros. En este momento estoy, digamos, preparando mi clase y estoy escribiendo mi ejercicio. Entonces veo que aquí dice de peso W2, entonces lo quiero en forma matemática. Entonces será W, ¿verdad? Pero como lleva su índice W2 y ya él se pone en rojo. Entonces, y así voy haciendo, voy escribiendo mi ecuación, lo que sea mi texto, y va saliendo todo lo que necesite en formato matemático. Y terminé de escribir mi enunciado. Bueno, aquí hay otro para escribir en forma matemática. Y esto tiene que ir en modo matemático.
Hay otra parte que es en modo matemático. La cambiamos. Y ya tendríamos escrito nuestra enunciado. ¿Sí? Pero aquí los mando a ver una figura. Entonces, bueno, le damos aquí, así como le hicimos hace un rato, insertar la figura. Buscamos la figura. Y entonces esta es la figura. Aquí hay en esta inserción, hay algo importante que dice preserve la relación el aspecto de la figura. Bueno, esta es una figura grande, tiene 1159 píxeles por 392 píxeles de alto. Y aquí en esta parte me dice cómo lo voy a colocar. Le dice desplegado, o flotante, o inline. Esas son formas de colocar la figura, si está centrado en el documento, si está en línea. Flotante significa que se puede mover sobre el documento. Y entonces aquí también tiene algo para poner el pie de figura, que en inglés se dice caption. Puede ponerse sin ningún caption, sin ningún pie de figura, o pueden ponerse el pie de figura arriba o puede ponerse el pie de figura abajo. ¿Sí? Y entonces uno escoge dónde lo quiere, digamos que lo queremos abajo. Y ahora lo colocamos. Este otro campo que viene aquí es para hacer una referencia. Cuando ya uno está escribiendo un documento un poco más complejo, lo que usa es, le pone un nombre a la figura y lo cita después. ¿Sí? Bueno, eso es fundamentalmente. El resto tiene muchas más funciones, pero ahí está. Digamos que esa figura está muy grande. Entonces aquí, en esta versión, me sale una línea y yo le digo aquí, digamos, carro moviéndose por un plano inclinado. Digamos que ahí terminó mi preparación de ese ejercicio. O sea que para cada ejercicio que yo quiero presentar, debería ser una construcción como esta. Estas herramientas aquí, ustedes también las pueden cerrar para que la pantalla les quede mejor, porque ya con el tiempo uno se va aprendiendo, como le digo, los códigos y ya va quedando la pantalla más libre para no tener que estar usando tanto. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer ahora? Bueno, ahora quiere plantear la solución. Usted dice, bueno, pero yo quiero que esta palabra solución me salga en negrilla y que me salga inclinada. Entonces ya ahí está. Y listo. Hay procedimientos un poco más avanzados que hoy no alcanzaríamos a ver de cómo yo hago para que esa solución me salga con otro tipo de letra, para que me salga con otro color, etc. Y aquí es donde uno empieza a plantear la solución del problema, ¿verdad? Aquí estamos planteando la solución del problema. Entonces, como si estuviéramos hablando, así lo hago yo, como si estuviera con mis estudiantes en el tablero, y entonces les voy escribiendo lo que yo necesito para esa solución. Entonces, digamos, para la solución de este ejercicio, necesitamos trazar los diagramas de cuerpo libre. Y va quedando una solución limpia que yo después le puedo enviar a mis estudiantes en un formato PDF, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como yo ya previamente he preparado mi ejercicio, entonces digo, bueno, los diagramas de cuerpo libre, ahora voy a meter esos diagramas. Entonces lo voy a meter como una figura. Y voy construyéndole a mis estudiantes. Entonces les digo que esa es la figura y que va a tener el pie de página abajo. Entonces le voy a decir aquí, bueno, esto digo que está muy grande, voy a ponerlo así. Entonces le digo BCL para la cubeta. BCL para la cubeta. Y voy a meter otro diagrama de cuerpo, otro diagrama de cuerpo libre. Ahora, estos diagramas de cuerpo libre
uno puede usar, y así lo he hecho yo en no ejercicios de física mecánica, porque no es lo que yo dicto, los construyo directamente. Una de las opciones de construirlo puede ser con PowerPoint. El profesor Roque Lobo, que es nuestro moderador hoy, es un experto haciendo estos diagramas. Le quedan bien elegantes estos diagramas hechos en PowerPoint, y van saliendo cada diagrama, cada flecha de vector va saliendo cuando la necesitemos. Pero supongamos que para los efectos de hoy, yo preparé el diagrama y lo monté. Entonces, digamos que esto es el diagrama de cuerpo libre para el carro. Y entonces ya tenemos nuestro diagrama. Ahora, ¿qué necesitamos? Seguir escribiendo la solución. Seguir escribiendo la solución del problema, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que necesito para la solución? Entonces, digamos que debemos encontrar cuál es la suma de fuerzas sobre cada uno de estos objetos, tanto la cubeta como el carro. Y aclaro aquí que este ejercicio lo he tomado como puro pretexto. No estoy tratando de enseñar física ni tratando nada más, sino es un pretexto para enseñarle cómo se maneja el software. Entonces, digamos, de acuerdo con el diagrama yo soy muy exigente con lo que escribo a mis estudiantes para que les quede en el tablero lo que ellos van a estudiar, para que sepan cómo debería redactarse una solución, porque yo les exijo que mis soluciones, las soluciones que ellos hagan en los parciales, en los exámenes, sean comentadas, es decir, no sea solamente matemáticas y escribir ecuaciones, no, que sean soluciones comentadas, que me digan, de acuerdo, así como le iba a escribir, de acuerdo con los diagramas, con los DSL. Y entonces esto es equivalente a como si estuviéramos escribiendo con un marcador o con una tiza. Y en última nos volvemos un poco expertos en escribir con el teclado y nos ahorramos tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, viene la solución. ¿Qué voy a ver? Bueno, voy a plantear, aquí usé, para sacar esta ecuación que me quede centrada, usé el comando control D, ¿sí? Usé el comando control D, porque es la forma de obtener rápidamente que la ecuación me quede centrada y que además me quede numerada. Entonces, bueno, voy a decir que la sumatoria de fuerzas en Y, estoy hablando de la cubeta, estoy haciéndolo relativamente rápido, porque simplemente es una cuestión de manejar el software, es la tensión sobre la cuerda menos W2. Y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy Enter justo en este punto? Si yo le doy Enter justo en este punto, entonces vemos que ella me crea una siguiente línea que va a quedar alineada con el signo igual. Es decir, que aquí puedo escribir T es igual a W2. Cuando ya uno termina, él lo ajusta. Ahora dice, bueno, pero yo quiero que aquí tenga un entonces. Entonces, digamos, busquemos un símbolo que yo quiero que tenga aquí un entonces. Ya es cuestión de cómo le escribe uno. Dice, no, pero es que yo quiero que... Perdón. Yo quiero que se quede sin numeración. Entonces le hacemos doble clic aquí. Que esta es la versión en la que no puedo quitar la numeración porque es libre. Y entonces así cada uno de los símbolos que voy generando, los puedo obtener del código. Y esas ecuaciones al final van a quedar un documento. Ese documento usted lo puede guardar
y así ir haciendo su archivo completo de cómo cada uno de esos ejercicios fue solucionado. Si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndola. Para al final responderlas, ¿verdad? Sobre lo que tengan. Como todos los software, requieren manejo. Requiere que uno se siente un tiempo para usarlo, para aprenderlo a conocer, cada una de las funciones que tiene el software. Voy a mostrar acá en la versión en la que sí tengo la licencia. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer la gráfica de la función x cuadrado más 1. Quiero hacer la gráfica de esa función. La sombreo y aquí tiene una función, un icono, que es para obtener la gráfica en 2 dimensiones. Y ahí obtengo directamente la gráfica de la función en 2 dimensiones. Pero, vuelvo y les repito, esta es la parte en la que ya se requiere la licencia. Le digo, no, yo quiero que esa gráfica sea roja, que no sea de una línea sólida, sino que sea una línea de puntos, y que no sea delgada, sino que sea una línea gruesa. ¿Sí? Entonces ahí me quedó la gráfica. Y entonces uno dice, bueno, yo no quiero que esté entre -5 y 5. Y hace uno clic en este botón que salió ahí y le dice aquí que solamente sea entre 0 y 5. Y la gráfica solamente me sale entre 0 y 5. Uno dice, no, pero es que yo quiero que en esa misma función, en esa misma pantalla, aparezca la gráfica de... voy aquí a Items Float y le digo que quiero adicionar un ítem y quiero que aparezca x al cuadrado menos 1. Y que yo quiero que eso salga en verde y que no salga en puntos, sino que salga con una línea sólida y listo, en el mismo intervalo. Y entonces ahí está, y uno puede empezar a mostrarle aquí cosas a los estudiantes como qué pasa si le cambio los parámetros a la función, lo que corta la función, etc. Ahora dice, bueno, pero yo quiero mostrarle a mis estudiantes qué me daría si yo grafico seno de x por coseno de y. Entonces la sombreo igual y entonces la quiero graficar en 3 dimensiones. Me da la gráfica en 3 dimensiones y esa gráfica puedo hacer con ella, animarla, moverla para mostrarle a mis estudiantes diferentes aspectos de la función. Supongamos que ya terminé de editarla y listo, ¿verdad? Ya tenemos ahí esa función, la quiero así y la ajusto. Esta es una parte del software que también hay que aprender a manejarlo. Y esta es la función. Digo, no, pero está muy grande, vamos a ponerla más pequeña. Miren, esta es la versión 5.5. En la otra también viene esta función de graficar. Y aquí donde dice Compute, miren todo lo que podemos hacer con este software. Si uno le dice, no, mire, ¿qué me da x cuadrado más 2x más 1? Pues, ¿qué podemos encontrar de esa función? Podemos encontrar, primero, que la factorice, por ejemplo. Entonces va a ser x más 1 al cuadrado. Listo, ya encontré la factorización. Pero también puedo encontrar, por ejemplo, a partir de esa función, cuáles son, en el caso de si uso cálculo, por ejemplo, que me halle cuál es su integral, ¿sí? O que me halle cuál es su gráfica, por ejemplo, la gráfica de esta función. Me da la gráfica de esa función, entonces aquí tenemos la gráfica de esa función. Otra vez, también podemos encontrar más cosas que necesitemos con ella. Aquí entonces tenemos cálculo vectorial para obtener el gradiente. Y digo, no, yo quiero el gradiente de esa función. El gradiente de esa función es 2x más 2, 0, 0.
Y uno puede usarlo directamente, igual en esta versión libre, ¿verdad? Bueno, no es libre, sino que hay funciones desactivadas, pero que la pantalla puede seguir usándose como tablero, que es la idea. Esa es la idea, de usarlo como tablero. Ahora, el otro software que les quería mostrar, ya saben, si tienen preguntas, al final habrá una sección de preguntas. El otro software que les quiero mostrar es el que se llama AXMAT. ¿Sí? AXMAT es un complemento para la solución, perdón, para PowerPoint, para Office, fundamentalmente, para Office de Microsoft, entre otras cosas. ¿Por qué está hecho de esta forma? Porque es un editor bastante interactivo, bastante práctico de escribir, de usar. Entonces les voy a mostrar aquí en un documento nuevo qué es el software. Primero, para usarlo tenemos que descargar el software. El software se descarga de esta página. Yo envié los enlaces para que lo puedan descargar. En esta página están los enlaces. Esta empresa produce varios software. Entre ellos produce uno que se llama AXMAT, que es el que les voy a hablar hoy. Y otro software que se llama ASLIF. De este no vamos a hablar hoy. Es un graficador vectorial para hacer gráficas de funciones en las que uno le quiera mostrar resultados. Vuelvo y les digo, no es el único, pero es interesante. Entonces, esto es el AXMAT. En la página de AXMAT van a encontrar todos los videos necesarios para aprender a usarlo. Y es un software que no vale mucho dinero. Vale tan solo $12. Es decir, $12 no llega a 50,000 pesos. No llega a 50,000 pesos este software. Y es bastante útil. Entonces les muestro cómo es. Digamos que voy a preparar mi clase y voy a suponer que voy a hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo acá, ¿verdad? Entonces lo escribo. Entonces, aquí está el texto. Este software, como les dije hace un rato, es un complemento para Office. Eso significa que funciona bajo Word, bajo Excel y bajo PowerPoint. En los tres casos, se crea una pestaña que se llama AXMAT. Voy a empezar aquí por el uso en PowerPoint y luego les muestro el uso en Word para cuando quieran escribir algo técnico que no sea necesariamente usando látex y que pueden usar una salida de calidad tipo látex. Cuando se instala, se crea aquí una pestaña que se llama AXMAT con 1, 2, 3, 5 botoncitos. Uno de ellos dice Insert AXMAT Equation. ¿Sí? Entonces le damos ahí, insertar. Este software vale, como les dije, $12 y tiene algunas funciones desactivadas, pero para usarlo en función de tablero es perfecto. No tiene mayor complicación. Es decir, las funciones que vienen desactivadas son, por ejemplo, copiar y pegar, que no vienen desactivados, pero uno no necesita todas las veces copiar y pegar si lo que voy a escribir es una ecuación. ¿Qué vemos en la interfaz de este software? Primero, en la parte inferior vemos una serie de pestañas donde vienen todos los símbolos matemáticos que uno pudiera necesitar. En esta primera pestaña tenemos todos los símbolos de las letras griegas en minúsculas y en mayúsculas. Aquí tenemos raíces y tenemos diferentes formas de escribir potencias, su índice, etc. Luego tenemos
todos estos símbolos de relación y los signos de operación. Tenemos los símbolos usados para escribir derivadas parciales, de las totales, letras de los conjuntos numéricos, etc. Y podemos encontrar así todos los símbolos que nosotros pudiéramos usar en el proceso de escritura. Y así vamos a encontrar muchos símbolos. En algunos de ellos vemos una azul, le hace clic en el globito azul, salen todavía más símbolos, ¿sí? Y ahí están todos los símbolos que pudiéramos necesitar. Y también tienen forma de escribirlos con teclado. Por ejemplo, supongamos que yo quiero aprender este. Le doy derecho del mouse y le digo Set Hotkey y le puedo asignar a ese símbolo una personalización de cómo yo quiero que salga. Pero obviamente me lo tengo que aprender. Supongamos que yo quiero que esa flecha siempre salga con Control Shift 67 y le asigno el Control Shift 67. Yo no le voy a asignar ahora una combinación de teclas porque ya yo tengo asignadas algunas, entonces no quiero modificar las que ya tengo. Pero usted le puede asignar, dice, no, yo quiero que ese símbolo salga presionando Alt y B, ¿sí? O presione esta combinación de números. Entonces permite esa ventaja, ¿sí? De no tener que ir a estar buscando siempre el icono, el símbolo, sino que ya se lo aprende, ¿verdad? Bueno, eso es lo que aparece en esta pestaña de aquí abajo. Aquí en este primer botón vemos todo lo que hace el programa, uno nuevo, salvar, imprimir, puede guardarlo como una imagen si usted quiere, o puede configurar el software. Ese software nada más viene en inglés, no viene en otro formato. El segundo que encontramos aquí es para hacer un documento nuevo. Este de salvar tiene dos funciones. Bueno, guardar el documento y ya que quede puesto sea en PowerPoint, sea en Word o sea en Excel, ¿sí? Aquí tiene una configuración y tiene la ayuda del software. Tiene cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, negrilla, cursiva, para texto en itálica, etcétera, centrar a la izquierda, y tiene para ponerlas aquí este icono, y ahora lo vamos a ver funcionando, las letras en colores. Tiene también este panel de escritura, donde uno dice, bueno, yo quiero escribir esto, y entonces él reconoce que eso es un integral, y yo le digo que lo inserte y lo reconoce, ¿sí? También. Pero yo casi no uso esa parte. Y para los que tienen un poco más de conocimiento de LaTeX, entonces tiene una forma de escribir las ecuaciones directamente en LaTeX, pero que, como les dije, hoy no es el objetivo, ¿verdad? ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos una barra de utilidades donde las ecuaciones que uno va usando con frecuencia las puede ir guardando. Entonces va armando como una especie de biblioteca, ¿sí? Además, aquí uno puede armar en esto su propio documento de las ecuaciones que puede necesitar. Y puede armar una biblioteca, por ejemplo, aquí está la ley y esta, ¿verdad? ¿Cómo escribimos entonces? Usando las pestañas que están aquí debajo, ¿verdad? Supongamos que mi ecuación que voy a escribir es que fuerza es igual a la masa por aceleración. Pero alguien me dice, no, es que la aceleración y la fuerza son vectores. Entonces, ¿qué hago? Los sombreo, por ejemplo, voy aquí y busco dónde está el vector. Entonces veo que aquí hay un icono que me indica, aquí es donde están todos los que llevan cositas por arriba. Bueno, perdón, porque el cursor quedó donde no era. Aquí, y le digo ahí, y entonces ahí va la aceleración y está ¿verdad? Pero también puedo hacerlo, vuelvo y les digo, para los que conocen un poco más de LaTeX,
incluir directamente esto con código LaTeX. Entonces le digo \back y él me reconoce que lo que voy a meter es un vector y entonces me lo reconoce. Para los que usan LaTeX. Y supongamos que esta ecuación que está aquí me interesa. Yo quiero que la F salga de color naranja y quiero que esté igual a color verde y quiero que la M salga de color azul y quiero que la aceleración salga de color, no sé, violeta. Porque quiero darle a mis estudiantes un símbolo para cada uno de esos textos. Pero además de eso, como yo sé que voy a usar esa ecuación muchas veces, voy a coger esa ecuación y la voy a guardar. Y entonces aquí me quedó, aquí a la derecha. Dice fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces ahora resulta que lo que necesito hablar es de la ecuación cuadrática y la tengo aquí guardada y le voy metiendo, digamos, la solución. Entonces supongamos que ya eso fue lo que necesitaba escribir y le doy o cerrar o le doy guardar y cerrar. Yo he aprendido a usarlo, digamos, con el teclado. Entonces le doy control S o al F4, que es para cerrar cualquier pantalla, ¿verdad? Entonces le doy al F4 y ustedes ven que la ecuación aparece aquí. Aparece aquí. ¿Qué ventajas tiene, digamos, con respecto a otros editores? Que estas ecuaciones son transparentes. ¿Qué significa transparente? Que si usted le aplica un diseño de fondo a las ecuaciones, no se va a quedar un parche blanco ahí. ¿Sí? En este momento, cuando ya uno termina, esta imagen se convirtió en una, esta ecuación se convirtió en una imagen, pero con la ventaja de que usted puede editarla. La versión que la empresa regala no permite que uno meta, por ejemplo, las ecuaciones en... Entonces, ¿qué hacía yo con mis estudiantes? Iba solucionando aquí y le iba escribiendo las ecuaciones directamente. Iba escribiendo las ecuaciones directamente sobre ellas, ¿sí? Directamente. Les muestro un ejemplo, déjenme y lo busco. Déjenme busco otro, perdón. Ay, ¿qué pasa? No lo encuentro. Bueno, estos son ejercicios del semestre pasado. Después los miramos. Pero digamos que quiero reemplazar aquí este W1 por la ecuación, ¿verdad? Entonces voy aquí a Xmat, insertar la ecuación, le digo W1. Y aquí también hay comandos de tecla. Por ejemplo, a su índice, uno puede ponerlo con control L. Pero también puede usar estos iconos que están acá, que son para poner su índice, para poner esto. Y el primer W1.
Bueno, pero dice, no, es que la ecuación en blanco para que no me quede, no se vea como un parche. Entonces ahí quedó. Y va quedando y así voy haciendo cada uno de las ecuaciones. Esto es en PowerPoint. Si vamos a Word, en Word tiene muchas más funciones. Tiene muchas más funciones. Aquí, cuando hacemos la pestaña de AXMAT, vemos muchas más funciones del software. Pero digamos que usted quiere escribir una ecuación en línea. Entonces, para escribir la ecuación en línea, vamos aquí donde dice inline y escribo mi ecuación, fuerza igual a la masa por aceleración. Cerramos y ya queda ahí automáticamente y seguimos escribiendo. Y seguimos escribiendo lo que queramos escribir, lo que sea que necesitemos escribir. Pero ahora necesitamos escribir una ecuación. Necesitamos escribir una ecuación en display. ¿Sí? Necesitamos escribir una ecuación en formato display. Entonces, digamos que mi ecuación es esta, el campo eléctrico, que lo tengo aquí ya, ¿verdad? Y entonces queda ahí. Bien. Ahora dice, no, pero yo necesito escribir una ecuación numerada. Entonces le doy aquí donde dice, tengo dos opciones, que me la numere a la izquierda o que me la numere a la derecha, porque dependiendo de algunas publicaciones, puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. Entonces le digo, bueno, listo, voy a numerar a la derecha, y él me dice, ¿con qué quiere que arranque? Capítulo 1 y sección 1. Sí, listo. Entonces voy a meter mi ecuación. Supongamos que mi ecuación es esta, que la escribí, y puedo hacer lo que les dije ahí en PowerPoint, ponerle colores, todo. Y la metemos. Y miren que ya sale numerada. Con una ventaja. Y es que la referencia de las ecuaciones es bien fácil. Es la referencia de la ecuación. Yo quiero referenciar la ecuación que acabo de escribir, por ejemplo. Quiero referenciar esa ecuación. Entonces, aquí dice Insert Reference. Entonces dice, haga doble clic sobre el número de la ecuación el cual quiere usted referenciar. La referencia, el marcador de referencia asterisco puede ser colocado en la siguiente sección, en el punto de inserción. Ok. Entonces le hacemos aquí doble clic y automáticamente se referencia la ecuación y queda el número exacto, que normalmente con los procesadores como este Word, pero que no utilicen este software, es un poco más engorroso hacerlo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos meter todas las ecuaciones, pero también podemos, una de las cosas que tiene es escalar las ecuaciones. Y dice, no, es que esta ecuación está muy grande. Él por defecto tiene un determinado número, pero igual podemos escalarlas aquí. O dice, no, yo la quería más pequeña. Entonces las puedo escalar manualmente o puedo escalarlas todas al tiempo. ¿Sí? Esa lo puedo hacer. Puedo actualizar los números, porque, bueno, escribí una ecuación y necesité actualizar los números de la ecuación. Pero también puedo insertar aquí con esta función break para saber si estoy en un capítulo, que estoy en una sección, que es mucho más fácil que la forma como normalmente lo hace Office. ¿Sí? Esto es en Word y hay muchas más funciones del software aquí dentro de Word. Ahora, ¿cómo es en Excel? Que a veces nos cuesta trabajo escribir una ecuación en Excel. Entonces, en Excel,
aquí en la pestaña insertar sale el icono de insertar ecuación. Entonces, exactamente lo mismo. Y ahí está la ecuación. Porque a veces necesitamos que una gráfica tenga una ecuación que la describa, pero que quede con una calidad bien presentada. Esa es fundamentalmente su función en Excel, solo insertar la ecuación. Miren que en cada una de las aplicaciones tiene funciones diferentes. En Word tiene muchas más aplicaciones porque funciona como editor. Algunas de estas funciones en Word vienen deshabilitadas para la función que no es paga. La puedes seguir usando todo el tiempo que quiera, todo el texto que quiera, todo el tiempo que quiera, pero con algunas cosas no habilitadas. Por ejemplo, los colores, no los puede colorear, etc. En PowerPoint ya les mostré cómo usarla. Es fundamentalmente ese editor para ver, y uno va construyendo ecuación por ecuación, cada una de las clases. Y al final, por ejemplo, cuando se usa en PowerPoint, le puedo enviar a mis estudiantes las diapositivas y ellos la ven. No necesitan tener la aplicación instalada porque ellos, digamos, no necesitan editar la ecuación. Pero mis estudiantes de la universidad, les he mostrado el software, algunos han decidido comprarlo, como vale solo $12, lo han decidido comprar. Otros han usado la versión libre y ellos entregan, por ejemplo, sus diapositivas, sus soluciones de ejercicios usando este software, que queda elegante la solución, queda bien presentada y esto se puede animar también. Así, o sea, una vez que yo meta la ecuación, le puedo asignar animaciones, todo lo que podemos hacer con PowerPoint. Y es mostrarle a nuestros estudiantes que también en estos tiempos ellos usar de alguna manera lo que tratamos de enseñarles, pero enseñárselos de una manera diferente, con un software diferente. En el caso de los otros tableros que les quería mostrar, tenemos, por ejemplo, este. Tenemos que cargue, un momento. Este es un tablero en el que no hay que inscribirse, no hay que hacer ninguna cuenta. Puede hacer una cuenta, pero no es requisito, digamos, para usar el tablero. Y además que es un tablero colaborativo. Un tablero colaborativo en el que los estudiantes pueden interactuar. Como les dije, esto requiere o ser muy hábil con el mouse o tener una tableta. Nosotros este semestre, algunos profesores de la universidad, contamos con la ventaja de que la universidad nos facilitó una tableta. Entonces, aquí estoy escribiendo con mi tableta. Entonces, digamos, la segunda ley de Newton. Esta es mi letra, que es horrible. Y me cuesta más trabajo hacerla aquí con esta. Establece que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, podemos decir, no, yo quiero que todo me salga en color morado, entonces sale color morado. Oh, me equivoqué, esto no va aquí, entonces lo borro. ¿Sí? Y ya lo borro, voy borrando lo que necesito. ¿Sí? Digo, no, es que voy a meter una forma, entonces voy a meter un rectángulo. Pero no, ese rectángulo yo lo quiero de mayor grosor. Y bueno, y quiero intersectarlo aquí con un círculo. Así. Puedo incluir en este tablero, puedo incluir texto, ¿sí? Quiera, un texto. Puedo escribir más. Y al final de lo que uno haga termine haciendo, aquí hay estas, si uno en este tablero dice que lo puede exportar a PDF
o a PowerPoint, a una imagen, este sí requiere ya la versión completa. Y entonces puede exportarlo aquí como una imagen. Hay otro tablero, otro de los tantos tableros que hay, que es este. Esperemos que cargue. Es tablero libre, muy bueno también. Y entonces también sirve para nosotros escribir. Controla, casi todos tienen las mismas funciones de estos tableros, pero algunos tienen soporte para escribir ecuaciones matemáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este en particular es bueno porque puedo escribir en látex. Le escribo mi ecuación en látex y la ecuación queda elegante aquí, la puedo ajustar al tamaño que quiera. Digo, no, quiero moverla aquí. Puedo ir construyendo la solución de lo que necesite en mi tablero. Digo, no, yo necesito cargar una imagen y la busco. Entonces, digamos que esta es la imagen. La carga y ahí está la imagen. Y voy construyendo y puedo ir escribiendo y solucionando aquí. Este es otro mecanismo, digamos, de usar estos tableros interactivos. Algunos son interactivos, otros no. Este tablero también es muy bueno. El Miro, vamos a entrar en este. Entonces, digamos, usted dice, voy a hacer un nuevo tablero. Está cargando. Y aquí tiene un tablero. Además de eso, le permite usar plantillas que ya él trae para diferentes funciones que usted quiera hacer, pero también tiene la opción de usarlo tal cual como está libre, ¿verdad? Entonces te dice, bueno, quiero meter un texto. Entonces va uno construyendo, digamos, solución del ejercicio 1. Le digo que esto lo quiero en tamaño 48, que quiero que salga en letra Bangers, que quiero que salga en negrilla, y que lo quiero de color naranja, y listo. Entonces ahí tengo empiezo a escribir, ¿verdad? Y puedo escribir, aquí está el lápiz, y le digo, bueno, quiero escribir que la solución me salga en este azul. Y empieza uno a escribir. Entonces, esta escritura dice, en este ejercicio, haremos tal cosa. Y puedo meter aquí en esto, ponerlo en modo presentación o en modo de video chat. Tiene muchas funciones. Como yo aspiro a que esta presentación le llegue a ustedes, aquí cuando hacen clic sobre cada una de estas iconos que están aquí, los va a llevar a la página y ya ustedes mismos mirarán y experimentarán con cada uno de estos tableros. Además les dejo quiero hablar un momento sobre este ya para terminar, sobre el Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una plataforma de computación. Su software líder se llama Matemática y Wolfram viene del apellido de un físico llamado Stephen Wolfram, dedicado a la computación, un físico dedicado a la computación, en el cual pueden hacer todo esto en esta plataforma que es libre para todos, ¿verdad? Ahí los estudiantes la usan mucho, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para hacer gráfica, digamos. Hay que hacer, él ya tiene su propio formato de escritura. Entonces, digamos que quieren hacer esto.
¿Qué estamos graficando aquí? Estamos graficando la función x al cubo menos 6x cuadrado más 4x más 12. Pero tiene su forma de escribirla, ¿verdad? Y entonces uno puede ir aquí jugando con esto y mirando a ver qué más puede hacer con esto. Les dejo esto para que lo utilicen realmente en su clase en estos tiempos. Es importante preguntarnos si realmente debemos seguir haciendo las clases con solo tiza y tablero o podemos ayudarnos de estas herramientas tecnológicas. Viendo ahorita al profesor Andrés, me preguntaba si qué tan conveniente es seguir que a los estudiantes les sigan enseñando, si debemos hacer esas gráficas papel milimetrado como nos las enseñaron a nosotros. Por ejemplo, hoy en día tampoco se enseña a sacar raíz cuadrada, ni se enseña a sacar raíz cúbica, porque hay que preguntarse qué sentido tiene. Entonces, lo mismo a usar estas plataformas. Bueno, espero que esto les haya sido, de verdad, les deje alguna inquietud para preparar sus clases, para avanzar en este proceso. Esta pandemia sigue vigente y no sabemos hasta cuándo vamos a estar, y podemos utilizar estas diferentes plataformas para tratar de enseñarles a nuestros estudiantes matemáticas. Y por ejemplo, para mí, que mi letra no es muy buena, y menos escribiendo con un mouse, entonces me ha resultado útil. Muchas gracias a todos, y cualquier pregunta en la sesión de preguntas. Gracias a todo el equipo del Sábado del Docente. Gracias. Profesor Roque, tiene el micrófono apagado. Sí. Muchas gracias al profesor Darío Castro por su experiencia y su aporte en el uso del software Scientific WordPlay y el AXMAC como una herramienta para nosotros los profesores de matemáticas y física en el uso de esas tableras, en el uso de esa forma de redactar las ecuaciones. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y vamos a compartir algunas de las preguntas que han hecho los profesores. Y una primera pregunta para el profesor Andrés. ¿Usted cree que en los tiempos actuales es conveniente o necesario construir las gráficas de las funciones trigonométricas en papel milimetrado, profesor Andrés? Muchas gracias, profesor Roque. Bueno, miren, lo indicado sería no dejar a un lado el proceso de la abstracción, de pronto que vemos escrito en una hoja de papel, que como lo mencionó anteriormente el profe, se daban, digamos que de manera tradicional en épocas anteriores, pero en el día de hoy yo no recomiendo particularmente que se deje completamente a un lado, porque la idea de la didáctica es relacionar los saberes previos y las evoluciones que ha tenido y que han tenido los procesos de enseñanza y aprendizaje, llevándolo a la actualidad, en particularmente a las TIC. Y en este caso particular, si la pregunta va más enfocada a la época como tal que estamos viviendo, lo recomendable sí sería el proceso de enseñanza mediante el software GeoGebra. Gracias, profe. Una segunda pregunta. ¿Tus estudiantes también usan directamente GeoGebra como parte de sus actividades? En caso afirmativo, profe, ¿qué has indagado o has percibido acerca del uso que le dan tus estudiantes? Ok, muchísimas gracias por esa pregunta, está muy interesante. En el proceso de enseñanza y aprendizaje nos encontramos que no todas las instituciones cuentan con, digamos que una sala de informática. En American School, que es donde laboro actualmente, sí contamos con esa sala de informática, en la cual eso se genera por un proceso. Así como lo presenté hoy, esas clases toman alrededor de una semana, de acuerdo a la carga académica y a la intensidad horaria, donde yo simplemente las presento y las visualizan. Luego, el proceso sería que ellos traten de realizar, como les mostré anteriormente, de acuerdo al protocolo de construcción, la construcción, valga y la redundancia, de estas funciones trigonométricas fundamentales a partir del uso del software. Muchas gracias, profesor Andrés. Hay otra pregunta para usted, profesor.
si los ángulos se pueden expresar en múltiplos de pi, en el eje de la CX. Ok, voy a compartir, profe, si me permite. Bueno, yo les presenté aquí en la construcción que realizamos el ángulo sexagesimal, de acuerdo al sistema cíclico. Nosotros, en el proceso y la jerarquía que tiene esta temática, nosotros podemos ver que ya el estudiante tiene como un saber previo, digamos, que cambiar de un sistema a otro. Es decir, si pretendo que el estudiante convierta o realice la conversión de un ángulo que está en un sistema sexagesimal a un sistema radian, yo lo puedo hacer a partir de la forma algebraica. Y si les muestro aquí de manera dinámica con el software, nos tendríamos que ir aquí a opción, le damos aquí en avanzado y aquí tengo las opciones que yo necesite o que yo pretenda mostrarles a partir de lo que yo quiero presentarles a cada uno de los estudiantes. Y en particular las unidades, tengo las tres, en grados, radianes, grados, minutos y segundos, y yo le daría clic aquí a radianes y efectivamente enseguida mi ángulo, bueno, no le di a aceptar, el ángulo se me comienza a presentar en radianes. Así que de esta manera es que podemos realizar este espacio. Listo, aquí comienzo a darle play y él me lo muestra en radianes. Si lo ven aquí, unidades radianes. Sí, profe. Muchas gracias, profesor. Hay una otra pregunta. ¿Los estudiantes utilizan GeoGebra como parte de sus actividades? ¿Qué has notado usted en el uso de este software por parte de ellos? Es decir, si el estudiante puede utilizar eso en su casa como una clase extra, complementaria, como trabajo independiente. Es decir, la instalación del programa es muy flexible para ellos. Sí, bueno, el uso del software GeoGebra ha generado un impacto a nivel educativo, en particular en las matemáticas de manera general, ya que es de fácil utilidad. Tiene muchísimas formas de tenerlo como que a la mano. Una de estas es la que yo tengo, que es descargada, tiene otra que es en línea y tiene una que es portable en celular. Ahora, el proceso que se ha llevado con los estudiantes, no les podría decir que desde el primer día que yo les presenté el software, enseguida comprendieron la funcionalidad de este. Pero lo que sí tenemos que resaltar es que estamos trabajando ya con estudiantes que son llamados, según la didáctica, nativos tecnológicos, los cuales les facilita, les llama muchísimo la atención y genera mucha incertidumbre y expectativa cuando le presentamos un software que tenga que ver con la tecnología, la información y la comunicación. A partir de eso, se le va mostrando como que las herramientas principales o fundamentales para que ellos de pronto como que empiecen a familiarizarse con dicho software. Y se han obtenido excelentes resultados. Muchas gracias, profesor. Yo quería hacer una pregunta en particular. ¿Qué papel desempeña la parte, digamos, los profesores, los coordinadores, la parte directiva del colegio en el acompañamiento del profesor en estas iniciativas? ¿Qué le podría usted decir a aquellos directivos en los colegios? Ok, bueno, la invitación a los directores de las instituciones es que tratemos de integrar y transversalizar la tecnología en el aula, porque es un llamado, digamos, aparte de un llamado del ministerio, es una necesidad que están teniendo la época actual, que es una época, como le mencioné anteriormente, que está conformada por estudiantes que son llamados nativos tecnológicos. Entonces, sugiero que traten de incorporar en su sistema evaluativo y formativo todo el proceso del software GeoGebra en particular, con la intención o con la intencionalidad que los estudiantes tengan una posibilidad de tener un paso de lo abstracto a lo visual que sea un poco más concreto. Y más que todo en esta parte de la matemática que lo requiere para que el proceso sea muy, muy llamativo por parte del estudiante. Muchas gracias, profesor Andrés Fontalvos, por su intervención y responder las dudas que tengan los compañeros que están pendientes de la transmisión. Y vamos a hacer unas preguntas para el profesor Darío Castro. Sí, señor. Profesor Darío, hay algunas preguntas como esta.
¿cómo maneja usted el tiempo de las clases con el uso de estas herramientas de Scientific WordPlay y AXMA? El tiempo lo he aprendido a manejar porque he adquirido, digamos, habilidad para manejar el software con el teclado, fundamentalmente. Entonces, me tomo lo que yo he preparado para la clase, dependiendo si la clase son ejercicios o es una clase de teoría, pero he aprendido a manejar estos dos software con el teclado. Entonces, se me hace bastante rápido, y lo que la experiencia en el tiempo me ha mostrado es que uno no necesariamente tiene por qué hacer muchos ejercicios, sino que tiene que hacer ejercicios y que queden esos ejercicios bien cimentados. Pero la experiencia me ha mostrado que es posible hacer los ejercicios necesarios. Muchas gracias, profesor Darío. Hay otra pregunta que están haciendo los profes. El texto PDF que se construye en las clases queda contramarcada por el software Scientific WordPlay que se usó, o queda libre para compartirlo en las redes. En la versión del Scientific WordPlay que no se compra, que no hay que meter la licencia, él no permite imprimir, no permite guardarlo como PDF. Yo, como tengo una versión licenciada, entonces en ese sí genera un PDF sin marca, pero en la versión que uno puede usar como tablero no permite imprimir. Sin embargo, hoy en día todas estas plataformas permiten hacer la grabación de la clase, y el estudiante puede volver a ver la clase tal cual como quedó en el software. Muchas gracias, profesor Darío. Una pregunta para el profesor Andrés. ¿La interfaz móvil GeoGebra es similar a la del PC? ¿Hay alguna diferencia? No, no es prácticamente similar. Es igual, por decirlo así, sino que tiene simplemente una diferencia en cuanto a la ubicación de su barra de herramientas. La invitación, disculpe, para agregar un poquito más a la respuesta de la invitación que se le hace a los docentes coordinadores, es que podemos visualizarlo y guiarlo, que es muy viable para mejorar el proceso educativo de los estudiantes en la educación matemática. Asimismo, mirar que es una herramienta que es totalmente gratuita, está en línea, es portable en los celulares, en tablet, en cualquier dispositivo, y permite un aprendizaje más concreto de las matemáticas en general. Bueno, muchas gracias a los conferencistas invitados, al profesor Andrés Fontalvo Meléndez, al profesor Darío Castro por sus aportes a la comunidad científica. Nosotros los docentes, la participación de ustedes ha sido muy valiosa en nuestras clases. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación, también a los maestros que nos están escuchando. Gracias, profesor, por su valiosa participación. Quiero invitar a los profesores para la próxima sesión que tendremos, Dios mediante, el próximo sábado 24 de octubre del 2020. A la misma hora, a las 10 de la mañana, de 10 a 2:30 de la mañana, tenemos como invitados al profesor licenciado Marcos Chacón Castro, y cuyo tema es cómo abordar el aula virtual desde la gamificación. Y otra charla a cargo de la profesora Andrea Monroy y el doctor Ricardo Gutiérrez de Agua sobre el proyecto Alimendes, una estrategia para potenciar habilidades de pensamiento crítico mediante la educación para una alimentación más saludable en estudiantes universitarios. Esta invitación se la hacemos de una manera extensiva a todos los profesores para este sábado 24 de octubre del 2020. Quiero agradecer también al profesor Andrés Fontalvo por su valiosa intervención, profesor, sobre una manera didáctica de la construcción de las funciones trigonométricas y también las funciones inversas de manera didáctica y dinámica utilizando este software GeoGebra. Verdaderamente se le abre mucho la mentalidad al estudiante, y sobre todo que ellos puedan visualizar no solamente
el rango y el dominio de las funciones trigonométricas, sino el análisis visual de esas gráficas. Y no solamente de esto, ellos pueden explorar un poquito más y hacer una interrelación en otros aspectos del uso, sobre todo de estas funciones trigonométricas a las ondas armónicas en el caso de la física, y que vea cómo el carácter del movimiento circular uniforme está muy asociado a las funciones trascendentales que usted ha expuesto hoy de una manera muy, muy fácil. También quiero agradecer al profesor Darío Castro por su aporte a estas dos herramientas muy fundamentales, el Scientific Workplace en la versión 5.5 y la versión 6 como tablero en clases de matemáticas y física, y realmente ese complemento de PowerPoint que se utiliza también para Office, en Excel y en Word, como el AX+, que realmente es muy útil para nosotros los profesores de matemáticas, y las ecuaciones se ven de una manera muy, muy elegante, y además es un complemento extremadamente muy, muy barato. Realmente vale $12 y uno lo puede tener, digamos así, por decir algo, de por vida, y utilizarlo como una herramienta digital para nosotros los profesores de matemática. Quiero agradecer también a todos los profesores y queda muy cordialmente invitado para la próxima sesión 24 de octubre, así que agéndenlo, y nos complace enormemente estar con ustedes. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Amén. 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 Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro